Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Cesáreo Trueba Baza Bilbaso es médico adscrito al Servicio de Ortopedia en el Hospital Español de México. Egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación, alta especialidad en cirugía articular y en artroscopía y lesiones deportivas. Titular del capítulo de cartílago, artroscopía y lesiones deportivas. Colegio Mexicano de Ortopedia 2017 y 2018-2019. Director de la página web Consejo Mexicano de Ortopedia 2018, 2019 y 2020-2021. Miembro titular del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC. Miembro titular de la Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva, Articular y Artroscopía AC. Y miembro internacional de la American Academy of Orthopedic Surgeons. El doctor Trueba hablará sobre reparación labral posterior. Buenas tardes, soy Cesáreo Trueba y vamos a hablar un poco sobre reparaciones labrales posteriores. Estas lesiones son infrecuentes y se asocian generalmente a microtraumas repetitivos. Pueden presentarse de manera aislada, asociadas a una lesión del labrum anterior o a lesiones circunferenciales del rodete glenoideo. El mecanismo de lesión de estas son tres: un microtrauma repetitivo al complejo capsulolabral posterior, una fuerza posterior con el paciente en posición de flexión de 90 grados, aducción y rotación interna, y es un factor predisponente al tener una retroversión glenoidea mayor a 17 grados. Los deportes de riesgo para presentar este tipo de lesiones son el levantar pesas practicando ejercicios de pecho, los tackles defensivos en el fútbol americano y el síndrome del bateador, en el que al momento de no acertar a la pelota se produce una intensa fuerza en la cápsula y labrum posterior que puede causar una lesión en el complejo capsulolabral. El cuadro clínico generalmente es un dolor vago e inespecífico, el cual empeora con actividades específicas como realizar lagartijas, empujar un objeto pesado. Perciben chasquidos a la hora de movilizar el hombro y lanzar por encima de la cabeza, y pueden o no estar asociados a episodios de inestabilidad posterior. En cuanto a la exploración física, la aprehensión posterior, la maniobra de load and shift posterior, la prueba de jerk que evalúa el labrum posterior y la prueba de Kim que evalúa el labrum posterior inferior son las características para describir este tipo de lesiones. En la maniobra de jerk, vamos a colocar a nuestro paciente en posición de abducción de 90 grados, rotación interna máxima, y el explorador va a ejercer una carga axial en sentido de la glenoides mientras aducimos el hombro. Si palpamos un chasquido que traduce una subluxación húmero-glenoidea posterior, se considera positivo. Mientras que la maniobra de Kim, lo que nosotros vamos a hacer es iniciamos con el hombro en abducción de 90 grados, lo flexionamos unos 10 a 20 grados adicionales y al mismo tiempo ejercemos una carga postero-inferior, y esta es positiva si el paciente refiere dolor. ¿De qué manera se puede lesionar o cuáles son las lesiones características del labrum postero-inferior? Pues el Bankart reverso, Polpsa y la lesión de Kim son sus mayores exponentes. El Bankart reverso, ¿por qué se va a caracterizar? Una lesión completa del rodete glenoideo posterior que puede o no estar asociado a una lesión de Hill-Sachs reversa. La lesión de Polpsa involucra una lesión de espesor total del labrum asociada a un desprendimiento perióstico posterior, mientras que la lesión de Kim se traduce por una lesión incompleta del labrum posterior más antecedente microtrauma repetitivo más una lesión condral posterior. ¿Qué opciones tenemos para tratar estos pacientes? Bueno, estos pacientes desde el año 1952 el Dr. McLaughlin describió una transposición del subescapular al defecto óseo en caso de un Hill-Sachs reverso para rellenar el defecto. El Dr. Gosset en el año 76 propuso un bloque óseo posterior para aumentar la superficie de la glenoides.
y en el año 80 los doctores Neal y Forrest proponen una aplicatura capsular. Sin embargo, existen otras alternativas descritas en la literatura como el put y plat reverso, las osteotomías glenoideas, la osteotomía rotadora humeral y la capsulorrafia térmica. En el año 1996, el Dr. Hawkins propone una reparación labral artroscópica en caso de lesiones posteriores, iniciando sus primeros casos de manera híbrida, artroscópico y abierto, siendo en el año 2005 cuando el Dr. Bottoni presenta una serie de casos exitosos de reparaciones puramente artroscópicas. ¿Cómo ponemos a nuestro paciente a la hora de operar? Tanto la posición de silla de playa como la posición de decúbito lateral son válidas. La literatura se inclina un poco más a apoyar las posiciones en decúbito lateral porque tenemos una mejor exposición posterior. Siempre debemos utilizar cánulas. Iniciar nuestra cirugía colocando una cánula posterior y 2 cánulas anteriores, teniendo principalmente las cánulas de visión anterior, una cánula de trabajo anterolateral y nuestra cánula posterior por la donde vamos a introducir nuestro material necesario. Podemos colocar 1 o 2 cánulas percutáneas para facilitar la inserción de anclas. Si el tejido se encuentra en buena posición, solamente hay que fijar. Si nuestro tejido está desplazado hacia posterior inferior, hay que reducir y posteriormente fijar. Los principios de la reparación posterior son exactamente los mismos de la reparación anterior. Tenemos que estimular el borde, ya sea con una fresa, con un rasurador, con una legra o con una raspa, para producir sangrado y facilitar la cicatrización biológica. El ancla. ¿Qué ancla se recomienda? Todas son válidas. Sin embargo, el uso de anclas biocompuestas que estimulan o no su absorción son las que actualmente se inclina un poco más la literatura. El uso de instrumental percutáneo va a facilitar el proceso y una mejor colocación del ancla. En los casos de lesiones posteriores, si la lesión es pequeña, bastará con un ancla, y lesiones que abarquen desde las 12 hasta las 7 requerirán una segunda ancla. En el caso de qué nudos usar y qué configuración, bueno, el chiste es usar un nudo de bajo perfil y que quede extraarticular para que no vaya a lesionar el cartílago articular. Y quiero ejemplificar esto con un caso clínico de un paciente que tuvimos recientemente, un paciente masculino de 43 años, diestro, oficinista, sedentario, que lleva un mes con dolor en la región posterior de hombro derecho. Se caracteriza al poner sus manos por detrás de la cabeza y al hacer lagartijas. A la exploración física, él presenta una maniobra de O'Brien positivo, una maniobra de load and shift posterior positiva, un Kim doloroso y un hombro estable. Tomamos radiografías en las que no encontramos ninguna alteración, lo tratamos inicialmente con antiinflamatorios, reposo, rehabilitación durante 2 meses sin mejoría. Por ese motivo realizamos un estudio de artrorresonancia en el que vimos un desprendimiento del labrum posterior desde las 12 hasta las 7 con una cápsula articular posterior redundante, motivo por el cual le propusimos un tratamiento quirúrgico consistente en reinserción capsulolabral posterior. Y aquí un resumen del video de la cirugía. Vemos cómo está desprendido el labrum desde las 7 hasta las 12. Con radiofrecuencia buscamos estabilizar los bordes y posteriormente con una legra estimular el reborde óseo para producir sangrado y mejorar una fijación biológica. Introducimos una aguja a través de la cual introducimos una varilla de nitinol, un dilatador a través del cual introducimos nuestra guía de Broca para colocar nuestra ancla. Perforamos más o menos a las 7 sobre el cartílago articular y colocamos un ancla con doble sutura. Relevamos nuestras suturas, anudamos en un principio las atigradas, posteriormente las lisas, y con la ayuda de un lazo tomamos tejido en 2 tiempos. En primero la cápsula y posteriormente el labrum posterior. ¿Por qué? Porque nuestro paciente, además de tener lesión labral, tenía una cápsula redundante. Posteriormente, ¿qué hicimos? Nada, anudamos de una forma que quedaran nuestras suturas extraarticulares, como lo propusimos hace unos minutos, con el objeto de no lesionar más el cartílago articular.
Una vez hechos nuestros nudos con las anclas atigradas y con las anclas lisas, cortamos los nudos y valoramos nuevamente nuestro tejido glenoideo, labral glenoideo posterior. Vimos que la lesión persistía demasiado grande, repetimos el plazo, introducimos una segunda ancla percutánea, aguja, nitinol, dilatador, guía de Broca y colocamos nuestra segunda ancla a las 9. Igual, una ancla con doble sutura, los mismos pasos, relevamos suturas, primero las atigradas, posteriormente las lisas, las anudamos tomando tejido capsular y labral posterior, la configuración del nudo de manera extraarticular para evitar daño a la cabeza humeral y una vez realizado lo anterior, evaluamos el resto de nuestro rodete glenoideo superior y anterior. ¿Cuál es el truco o la perla que se recomienda en los artículos de revisión? Que no debemos sobretensar el ancla del bíceps. ¿Por qué? Porque si no podemos nosotros causar un dolor iatrogénico de hombro. El proceso de rehabilitación de nuestros pacientes incluyó ejercicios pendulares a los 15 días, movimientos pasivos al mes y movimientos activos a la sexta semana. Y en cuanto a los desenlaces, bueno, encontramos este artículo publicado en el Arthroscopy del año 2018 en el que comparaban atletas lanzadores y personas no lanzadores y evaluaron 3 parámetros: dolor, arco de movilidad y la escala de ACES. ¿Qué encontraron? Que ambos grupos mejoraron. Sin embargo, los no lanzadores tuvieron unas mejores expectativas y se sintieron más satisfechos posterior al tratamiento quirúrgico. Como conclusiones podemos decir que es una técnica reproducible, amigable y con buenos desenlaces. Espero haber podido aclarar todas las dudas. Me encuentro a sus órdenes en el Hospital Español y cualquier duda, por favor, contáctenme con todo gusto. Gracias y buenas tardes.